Bienvenidos a la apasionante edición de México Retro. En este cautivador recorrido, nos sumergiremos en el fascinante contraste entre el pasado y el presente de algunas áreas emblemáticas del Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, cuyas imágenes de décadas pasadas han dejado una huella indeleble en la rica historia de esta metrópoli. Les extendemos una cordial invitación para acompañarnos en este viaje nostálgico, donde exploraremos lugares que persisten únicamente en la memoria como entrañables recuerdos de una época que sigue viva en el corazón de la capital mexicana. Prepárate para sumergirte en un fascinante viaje histórico mientras revivimos la magia de calles que hoy exhiben un sorprendente contraste y son testigos del inexorable paso del tiempo. Te invitamos a unirte a nosotros en México Retro y descubrir la transformación asombrosa de la capital de la República Mexicana. Para iniciar, nos situamos en el año 1897. La imagen del Paseo de la Reforma contrasta notablemente con la actual avenida que conocemos. En aquella época, la zona se caracterizaba por extensos campos libres de construcciones, donde solo el imponente castillo de Chapultepec se alzaba dominante desde lo alto del Cerro del Chapulín. En medio de la serenidad del entorno, se destacaban imponentes árboles que marcaban la vialidad, y la superficie estaba compuesta únicamente por tierra compactada, en lugar del asfalto que ahora la recubre. En este escenario de antaño, la vista del Paseo de la Reforma era muy diferente a la bulliciosa avenida que conocemos hoy en día. Únicamente se permitía el tránsito de carruajes y carretas, que circulaban por este camino que, en ese entonces, aún no se había transformado en la arteria vital que es en la actualidad. En la actualidad, la zona se encuentra completamente transformada por imponentes construcciones que dominan el paisaje urbano. En años posteriores, se erigieron las icónicas glorietas de La Palma, la Columna de la Independencia y la Diana Cazadora, convirtiendo el área en un punto de gran concentración vehicular. Las altas edificaciones modernas han reemplazado la apertura de campos, y hoy en día, el Paseo de la Reforma se presenta como un testimonio visual del desarrollo urbano acelerado. Ahora observemos una imagen de la entrada al bosque de Chapultepec en el año 1906. La representación gráfica revela que aún no se habían instalado los leones que actualmente adornan la entrada, ya que estos estaban destinados para el nuevo Palacio Legislativo, cuyo proyecto quedó inconcluso, que después se convirtió en el Monumento a la Revolución. Un detalle fascinante que captura la fotografía es que la entrada al bosque estaba engalanada con árboles y jardines que exhibían una variada gama de flores. En esa época, el castillo de Chapultepec cumplía la función de residencia presidencial, albergando a los presidentes de la República. Este hecho añade un matiz histórico intrigante, ya que la majestuosidad del bosque se entrelazaba con la importancia del castillo como hogar de los líderes del país. En la actualidad, la entrada al bosque de Chapultepec se encuentra resguardada por la icónica reja y los leones, constituyendo un atractivo distintivo. Numerosas familias eligen este espacio para disfrutar de momentos agradables en un entorno familiar. La presencia de la famosa reja y los leones ha convertido la entrada en un símbolo reconocido, marcando el comienzo de una experiencia enriquecedora. El castillo de Chapultepec, antes residencia presidencial, ha sido transformado en un cautivador museo de historia, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de sumergirse en el pasado de México. En la imagen que se presenta, obtenida desde la glorieta de la Columna de la Independencia en la década de los 30, se evidencia la escasa presencia de automóviles en comparación con la bulliciosa circulación contemporánea. En aquella época, el Paseo de la Reforma era un enclave notablemente apacible, lo que propició la construcción de elegantes residencias en sus proximidades. En contraste con la frenética actividad actual, este tramo del Paseo de la Reforma solía ser reconocido como una zona residencial tranquila, marcada por la presencia de casas señoriales. La ausencia de vehículos en la imagen sugiere un panorama sereno y despreocupado, permitiendo que el entorno fuera considerado idóneo para la edificación de viviendas distinguidas. La imagen actual del bosque de Chapultepec, desde la Glorieta del Ángel, se presenta en marcado contraste con las fotografías de años anteriores. En esta vista contemporánea se percibe un paisaje urbano vibrante y lleno de actividad. Los rascacielos se erigen majestuosos, formando un horizonte moderno que señala la evolución constante de la ciudad.
Con el transcurso de los años, el Paseo de la Reforma ha experimentado una notable transformación, convirtiéndose en una vialidad moderna que alberga una concentración significativa de hoteles, comercios y edificios de oficinas pertenecientes a importantes firmas. La evolución de esta icónica arteria refleja su adaptación a las demandas de la vida contemporánea, consolidándose como un epicentro dinámico y cosmopolita. Así lucía la columna de la Independencia en la segunda mitad del siglo XX. La fotografía detalla los impactos del hundimiento de la ciudad, evidenciado por las escaleras que después le adaptaron otras adicionales para contrarrestar este fenómeno que afecta a la Ciudad de México. En esa época, la columna de la Independencia se destacaba como la única estructura de considerable altura en sus alrededores, ya que aún no se habían erigido las imponentes torres que caracterizan la zona en la actualidad. El hundimiento de la ciudad se revela como un desafío evidente, representado por las medidas de construcción adoptadas para preservar la integridad de la estructura. En la actualidad, la columna de la Independencia se encuentra rodeada por imponentes rascacielos modernos, destacando como una construcción más modesta en comparación. A pesar de su tamaño relativo, la columna persiste como un ícono indiscutible de la ciudad, simbolizando a México de manera destacada. Este lugar se ha convertido en nuestro favorito para reuniones y celebraciones. Aunque se vea eclipsada por los grandes edificios contemporáneos, la columna de la Independencia mantiene su importancia como un símbolo arraigado en la identidad de la ciudad. Ahora observemos la panorámica de la ciudad desde lo alto de la columna de la Independencia, con rumbo al norte en la década de los 30. En esta vista se aprecia que la zona circundante estaba dominada principalmente por áreas residenciales. En aquel entonces, eran escasas las construcciones de gran altura, destacándose solo una parte del Hotel Reforma visible en el lado izquierdo de la fotografía. De manera distintiva, en la imagen se distingue lo que antes constituía la Glorieta de la Palma, mostrando una configuración diferente a la actual. En esta época, el camellón tal como lo conocemos hoy no existía, proporcionando una visión de la ciudad en un estado más natural y menos desarrollado. Ahora, dirijamos nuestra mirada hacia el otro lado, con rumbo a Chapultepec, a principios de los años 40. En este periodo, ya se observaba el inicio de la construcción de edificios con más pisos, marcando el comienzo de un cambio en el perfil arquitectónico de la zona. Aunque el camellón ya estaba instalado, las residencias aún predominaban en el paisaje. Poco a poco, la zona empezaba a experimentar una modernización hacia un estilo más cosmopolita. Resulta interesante destacar que a lo largo del Paseo de la Reforma, en esta fase de transición, se encontraban las residencias de varios personajes famosos en México. En la actualidad, la escena ha experimentado una transformación notable en la que ahora predominan imponentes edificios de varios niveles. Las antiguas casas que una vez dieron forma al paisaje han desaparecido, cediendo paso a una zona caracterizada por un constante flujo de tráfico y la actividad incesante de numerosas personas. Los tiempos pasados, marcados por un ambiente más apacible, han quedado atrás, convirtiéndose en recuerdos nostálgicos de la metrópoli. Pasando a la siguiente fotografía, nos encontramos en las cercanías de lo que ahora es el Hotel Emporio, proporcionándonos una visión del ambiente que prevalecía cuando elegantes casonas adornaban el Paseo de la Reforma. La imagen captura la década de los 30, donde trabajadores se dedican a labores de mantenimiento en la pavimentación, ofreciendo una visión auténtica de la actividad urbana de la época. En una toma posterior de la misma casa, se nos muestra un ángulo diferente durante un desfile de organizaciones de seguridad a lo largo del Paseo de la Reforma. En este contexto, otras construcciones antiguas se revelan, proporcionando una perspectiva única de la diversidad arquitectónica de aquel periodo. Finalmente, a nivel de la banqueta, la imagen revela una escena notablemente distinta. En esa época, casas como la que observamos se extendían a lo largo de todo el Paseo de la Reforma, creando una atmósfera única y residencial en esta prominente vialidad. Estas fotografías ofrecen un fascinante vistazo al pasado, evidenciando la riqueza histórica y la transformación constante de este icónico tramo urbano. En la actualidad, en la ubicación que antes ocupaba la casona, se encuentra el Hotel Emporio junto a varios edificios de oficinas. Justo enfrente destaca la nueva sede del Senado de la Ciudad de México. La modernidad ahora define el ambiente de esta vialidad,
donde la arquitectura contemporánea y las infraestructuras gubernamentales contribuyen a la transformación de la zona. Otra zona que destacó a lo largo del Paseo de la Reforma fue el sitio donde anteriormente se encontraba el famoso Café Colón, ubicado frente a la glorieta a Colón. Este lugar se convirtió en el favorito de importantes personalidades de la época, incluyendo políticos, artistas y atletas. Inspirado en el estilo de las cafeterías francesas, el Café Colón, durante el periodo del Porfiriato, reflejaba el gusto por la cultura parisina. Actualmente, en el lugar que ocupaba este emblemático café, se encuentra el Hotel Le Méridien. Sin embargo, en sus días de gloria, el Café Colón, que se ubicaba en el cruce del Paseo de la Reforma y la calle de Artes, hoy Antonio Caso, era conocido por su servicio de calidad y por introducir en México la moda de las terrazas, donde las mesas se colocaban fuera del establecimiento para que los visitantes pudieran observar a los transeúntes mientras disfrutaban de café, leían periódicos o se reunían con amigos. Este lugar fue una fuente constante de inspiración para escritores y compositores, y se convirtió en el punto más retratado de la época. Hoy en día, el emblemático Café Colón ya no forma parte del paisaje, y las antiguas fotografías nos revelan su existencia en una época considerablemente distinta a la actual. A lo largo de los años, nuevos edificios fueron construidos en su lugar, evolucionando gradualmente el entorno hasta conformar el panorama actual que conocemos. Finalmente, echemos un vistazo a cómo lucía el Paseo de la Reforma a la altura de lo que ahora alberga el Museo de Antropología, mirando hacia Polanco y el Auditorio Nacional. En esa época, la zona presentaba una vialidad notablemente distinta, caracterizada únicamente por la presencia de árboles y faroles, que componían la esencia del entorno. La atmósfera recordaba a un paisaje de caminos boscosos, similar a lo que se podría encontrar en los bosques de la Unión Americana. La fotografía evoca un toque de misterio, acentuado por la forma de los faroles y la ambientación general. Captura un momento en el tiempo cuando el Paseo de la Reforma era un lugar menos urbanizado y más natural. En la actualidad, el área se ha transformado en un lugar confortable que alberga museos y atracciones en el bosque de Chapultepec. Es una vialidad donde numerosas familias pasean por sus calles para disfrutar de estos sitios de recreo. A lo largo de las generaciones, cada habitante de la Ciudad de México ha visitado este lugar, creando una tradición arraigada. Este encanto perdura, y es probable que continúe siendo un destino querido para las futuras generaciones en los años venideros. Y así damos por terminado este evocador viaje a través de la historia de distintas zonas de la Ciudad de México. ¡Pero no te despidas aún! Pronto nos reuniremos nuevamente en otro fascinante video, explorando las calles y colonias en su antes y después. Acompáñanos para descubrir cómo lucían en décadas pasadas. Prepárate para sumergirte en una nueva ola de recuerdos y nostalgia. Si disfrutaste de este video, te invitamos a manifestar tu aprecio dando un me gusta, suscribiéndote y activando la campanita para recibir notificaciones sobre futuros contenidos. Tu respaldo es fundamental para seguir compartiendo estos emocionantes viajes a través del tiempo. Esperamos contar contigo nuevamente en la próxima edición de México Retro. Hasta pronto y gracias por ser parte de este fascinante recorrido lleno de nostalgia y recuerdos.